Teoría de conteo, variación, permutación y combinación. Una presentación de Luis Gabriel Soto. Teoría del conteo. Esta se refiere a una rama de las matemáticas que estudia los diferentes métodos para contar las distintas agrupaciones o formas de ordenar un determinado número de elementos. En esta nos encontramos diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones y variaciones, las cuales buscan saber de cuántas formas diferentes se puede organizar cierto número de elementos. Debemos tener en consideración lo siguiente: en combinación no va a importar el orden, mientras que en permutación y variación sí va a importar el orden. En permutación tomaremos todos los elementos, mientras que en combinación y variación no. Teniendo esto en cuenta, veamos los ejemplos. De un grupo de 10 profesores se quiere elegir un comité universitario de 3 profesores. ¿De cuántas formas diferentes se puede elegir el comité? Para esto debemos tener en cuenta la población. En este caso tenemos 10 profesores. La muestra, miramos que de esos 10 se necesitan solo 3. Entonces respondemos las siguientes preguntas. ¿Importa el orden? Notamos que todos los profesores van a ser parte del comité sin un cargo en específico. Entonces no va a importar el orden. ¿Se puede repetir? Se puede repetir 2 veces un profesor. ¿Podría estar el profesor Pedro González 2 veces en un comité? Obviamente no. Entonces no se puede repetir. Se utilizan todos los elementos. Como ya vimos, solo se van a utilizar 3 y no la población completa. Por lo tanto, estamos frente a una combinación sin repetición. Para esta usamos la siguiente fórmula, la cual está dada por el factorial de la población entre el factorial de la muestra multiplicada por el factorial de la muestra menos la población. Sustituimos y resolvemos. 10 factorial entre 3 factorial menos 7 factorial. Entonces descomponemos 10 en 10, 9, 8 y 7 y el 3 factorial en 3, 2, 1. Al resolver tenemos que el 9 lo podemos cancelar con el 3, quedándonos un 3, el 2 lo cancelamos con el 8, volviéndolo un 4. Entonces tenemos 10 por 3 por 4, lo que nos da 120, lo cual nos dice que existen 120 maneras de seleccionar al comité de profesores. En la calculadora podríamos colocar 10, botón NCR, 3 y debe darnos 120 igual. De un grupo de 10 profesores se quiere elegir un comité universitario de 3 profesores. ¿De cuántas formas diferentes se puede elegir el comité? Debemos tener en cuenta la población, en este caso tenemos 10 profesores. Para la muestra miramos cuántos de esos 10 se van a agrupar, en este caso 3. Y respondemos las siguientes preguntas. ¿Importa el orden? Notamos que todos van a ser parte del comité sin cargo en específico. Entonces no va a importar el orden. ¿Se pueden repetir? ¿Se puede repetir un mismo profesor 2 veces en un comité? ¿El profesor Pedro González podría estar 2 veces en un comité? Obviamente no. Entonces no se pueden repetir. ¿Se utilizan todos los elementos? Como ya vimos, vamos a utilizar a solo 3 de estos 10. Por lo tanto, estamos frente a una combinación sin repetición. Para esto usamos la siguiente fórmula, la cual está dada por el factorial de la población entre el factorial de la muestra multiplicada por el factorial de la muestra menos la población. Sustituimos y resolvemos. 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial. Entonces descomponemos 10 en 10, 9, 8 y 7 y el 3 factorial en 3, 2, 1. Al resolver tenemos que el 9 lo podemos cancelar con el 3, quedándonos un 3, el 2 lo cancelamos con el 8, volviendo un 4. Entonces tenemos 10, 3, 4, lo que multiplicamos y nos da 120, lo cual nos dice que existen 120 maneras de seleccionar al comité de profesores. En la calculadora podríamos colocar 10, botón NCR, 3 y debe darnos 120 igualmente. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar a 4 alumnos en la fila de la taquilla de DAS? Para esto hacemos la siguiente pregunta. ¿Importa el orden? Evidentemente sí importa el orden, ya que no es lo mismo que tú llegues de primero y te pongan de último para atenderte que llegues de primero y te atiendan en el orden correspondiente. Tomamos todos los elementos, en este caso sí, por lo cual estamos ante una permutación. Y para calcularla encontramos el factorial del total del número presentado. Tenemos que hay 24 formas diferentes de ubicar a 4 alumnos en la fila de la taquilla de DAS. Esto se debe a que hay 4 opciones para el primer alumno, 3 opciones para el segundo, 2 opciones para el tercer alumno y 1 opción para el cuarto alumno. Multiplicando estas opciones juntas, 4 por 3 por 2 por 1, nos da un total de 24 formas diferentes.